Bueno, buenas noches, ¿cómo van? A partir de ahora sí comenzamos. Como me gusta hacer siempre, tengo ganas de hacer nuevamente una reconexión porque estuvimos transitoriamente desconectados casi un mes, mes y pico. Luego vamos a mostrar algunas de las cosas que hicimos en París, que habíamos hecho una actividad de andamiajes desde Francia, con Mauro Murasawa y Valentin Skapennik, que está grabado, está filmado, vamos a poder subirlo a Facebook. En principio está en francés, por eso el problema va a ser si encuentro la manera de hacer una traducción que sea aceptable, porque es un video bastante largo. Luego les comentaré de eso. En cuanto a los anuncios, que es lo que hacemos siempre, Estela, tenemos un anuncio de una actividad en noviembre. La de Susana, sí. Decilo. El 4 de noviembre, en el Camarín de las Musas, que es un sábado, va a ser la presentación del libro de Susi, que está... Creo que lo tengo acá a una, no sé. Sí, bueno, sí. Es un libro que escribió Susana Berkovich y que vamos a presentarlo. Lo vamos a hacer de manera presencial y vamos a intentar ver si lo podemos también transmitir. ¿Se ve? Sí, ¿cómo se llama el libro? Diván, paisaje adentro. Divanes, paisaje adentro. Exactamente. Sí. Que salió ahora hace muy poquito. Salió hace poquito. Lo presenta primero en Córdoba y a fines de octubre y después acá en Capital. Ah, mira, ahí lo tiene Néstor. Ok. Vamos a intentar hacer, como les decía, la presentación presencial ahí en el Camarín de las Musas, así que los que son de acá de Buenos Aires y quieran venir, están invitados. Y lo filmamos, igual vamos a intentar en... filmarlo y ver si lo hacemos, ya sea o en directo, un sábado, para México no es un buen horario, o lo filmamos y después lo subimos. O ambas cosas. Y la otra novedad, también para noviembre, vamos a hacer de vuelta una tercera presentación de Christian Laval. Christian Laval es un sociólogo francés que tiene algunos libros en castellano, sobre todo uno que se llama Común. Él ha acuñado un término que es muy interesante y que también nos sirve para el psicoanálisis, que es el término de común inapropiable. El libro está escrito entre él y otro filósofo, en este caso Pierre Dardot. Creo que tiene un subtítulo que es Historia para la Revolución Contemporánea, pero sobre todo común es el libro a buscar. Es muy interesante la idea de un común inapropiable, porque si bien lo vamos a usar como el agua, el aire, etc., también vamos a hacer luego algún tipo de señalamiento respecto del objeto pequeño a en Lacan, que podría tratarse también de un objeto común pero inapropiable, pero lo dejamos en suspenso por ahora. Bueno, ya para entrar más en tema. Nosotros hemos partido, que tenemos una gata que está arañando los libros, nosotros hemos partido siempre de la idea de lo que es el inconsciente, que es como nuestra bandera, de la cual podemos comenzar a decir algo, y luego se fue trazando siempre un camino. Empezamos con Freud, los incluyo en el recorrido porque sé que muchos de ustedes hace tiempo que están también en el psicoanálisis. Entonces, el primer tema a considerar es la noción de inconsciente. Siempre ha sido extraño pensarlo. Ya la misma nominación, que para Lacan era inconveniente, tuvo que cambiarla, inconsciente. Inbebus hace un juego de palabras, del alemán lo pasa al francés, imbebus, imbedú, que se puede traducir como un equívoco. Pero lo que quiero señalar, más allá de la pertinencia de la propuesta de Lacan, mismo de Freud, ¿no? Porque inconsciente era para romper con la idea de subconsciente. Es decir, si hay una subversión, es que el término inconsciente hace caer la noción de subconsciente, que tenía cierto, digamos, primado epocal, puesto que la conciencia era el centro de la cuestión. Entonces, por debajo, subconsciente. La apuesta freudiana es un corte radical. Este corte radical es construir otro espacio que la conciencia. Y en ese otro espacio que es la conciencia, efectivamente ocurren cosas, Freud descubre leyes, y eso es lo que estamos tratando de elongar, de estirar lo más que podemos. Entonces,
Pasamos de Freud, hacía un vuelo de pájaro enorme y rapidísimo, a Lacan. Todo lo que sabemos con Lacan, la cuestión de estructurar lo inconsciente como un lenguaje, los estudios sobre lingüística, que luego a la lingüística no le importa, entonces dice, me importa un bledo, y sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando. Y de esta manera, pasando descaradamente, en Foucault, un montón de autores que podríamos mencionar, en este recorrido de andamiajes lacanianos, llegamos a Félix Guattari. Félix Guattari, que claro, propone junto a Gilles Deleuze dos libros importantes, como es El Antiedipo y Mil Mesetas, a partir de lo cual hemos empezado a acuñar un montón de conceptos, de ideas. Esta fue la actividad en París, era un homenaje al pensamiento de Félix Guattari, puesto que se cumplen no recuerdo cuántos años de su muerte, y se han hecho varias actividades. De allí que la propuesta que hicimos en Francia era alrededor de los conceptos de Félix Guattari y de su pensamiento. A partir de Antiedipo y Mil Mesetas, empezaron a caer ideas tales como de un inconsciente maquínico, la idea de máquina, máquina abstracta, la idea de agenciamiento, la idea de agenciamiento discursivo, y aperturas enormes respecto de la idea de inconsciente y de impedir que el inconsciente quede como calcificado y que los conceptos psicoanalíticos mueran en esa repetición incesante y permanente que a veces nos agobia y que tiene por efecto, de alguna manera, volver los conceptos zombies, conceptos que terminan muriendo. Entonces, encontrábamos, a partir de Félix Guattari y Gilles Deleuze, sobre todo Guattari, que es el que se dedicó al psicoanálisis, Deleuze es filósofo, aire nuevo para el psicoanálisis. Bueno, ahí tenemos como un primer recorrido. Ese recorrido termina con la apertura que hicimos con el texto de Eduardo Kohn, ya estamos casi a principios de este año, que habíamos trabajado el libro ¿Cómo piensan los bosques? En ese ¿Cómo piensan los bosques? Ese elongamiento de arribar a una semiosis viviente, este es el concepto fuerte, ¿no? Que haya algo que piensa independientemente de lo que sería la interpretación de un ser humano. Es decir, ya no un lenguaje simbólico, sino un lenguaje indicial e icónico. Este es todo el texto de Kohn, que es súper interesante para poder pensar un montón de cuestiones. Y llegamos, digamos, a la actualidad en este segundo, digamos, parte del año que les proponemos, que es incorporar un libro de Vincent Desprez, tenés en castellano vos que es, a mí no me gusta la traducción, en castellano ha quedado traducido como A la salud de los A la salud de los muertos. El título en francés es Au bonheur des morts, si se llega a ver, y yo prefiero traducirlo como para provecho de los muertos, sobre todo después de haber comenzado la lectura del texto, y es un libro que está dirigido hacia aquellos que han muerto, implicando, en el segundo título, relatos de aquellos que se quedan, que en castellano pusieron, bueno, También, relatos de quienes quedan. Es decir, vamos a ver una suerte de línea que continúa en la muerte, que nos va a hacer pensar de manera distinta la idea de muerte. Esto que estoy diciendo está también en Deleuze y Guattari. Está en Guattari. Habíamos dicho que a partir de la lectura de Mil Mesetas ya no podíamos distinguir vivo de muerto. En realidad es un pensamiento monista, de una continuidad, donde esa semiosis viviente, llamada inconsciente, se continúa, se continúa, se continúa y se continúa. Y se continúa. En una existencia distinta, dicen ellos. Bueno, eso para el tema de los muertos. Sí, Claro, bueno, en este claro, caso, fundar una nueva existencia. con un lugar y... Desde el punto de vista clínico, de aquellos que escuchamos gente, me parece que el valor de esto que estamos acá compartiendo con ustedes es encontrar ese lugar de neutralidad
pero no solamente con respecto a lo que el analizante pueda estar contando, sino con respecto a eso que engloba al analizante y a nosotros mismos, que podríamos denominar lo social. Es decir, es un grado cero respecto de cualquier a priori que está en lo social y que hemos tomado como un principio único, vida, muerte. Lo que está vivo, lo que está muerto está muerto. Bueno, yo creo que Freud ya comenzaba a cuestionar estas cosas. Creo que si el psicoanálisis es subversivo, no es justamente porque pone entre paréntesis cualquier significación preconcebida. Cualquier significación que quedaría como es esto y solo esto y no es otra cosa. ¿Se está loco o no se está loco? No hay matices. ¿Se está vivo o se está muerto? No hay matices. Antes era subconsciente, consciente. No puede haber algo diferente que eso. Imagínense ustedes pensar que hay una continuidad vida-muerte, que no es tan loco lo que digo. Yo siempre temo caerme del psicoanálisis, pero la banda de Möbius, trabajada por Lacan, la topología, pulsión de vida, pulsión de muerte, según la cara de esa banda, es una continuidad. Uno puede seguir con el dedito y no tiene que sacarlo afuera para pasar a la cara externa o interna. Simplemente que sigue un recorrido. Bueno, imaginen eso, la vida, y se sigue en la muerte. Que es lo que Estela decía, en otra existencia. Y así como Eduardo Kohn decía en el subtítulo, hacia una antropología más allá del humano, pero que preserva al humano, en esa antropología que preserva al humano en el bosque, relación bosque-humano, semiosis viviente humano, animales humano, vamos a incorporar ahora vivos y muertos. Relación entre los vivos que quedan, que quedamos, y los muertos que ya no podemos decir que no están. En la propuesta de Vincent Desprez, habría una suerte de el muerto guiando al vivo, y a su vez el vivo dándole una otra existencia, un plus de existencia distinto en otro registro. La estancia en tanto haya un vivo que le dé ese lugar. Exactamente, pero es como que el muerto está a la espera de ese vivo, como si necesitara de ese vivo. Ustedes dirán, pero Eduardo, ¿qué está diciendo? Estela, ¿qué están diciendo? Lo que hablan los pacientes. En definitiva, cuando alguien se echa en el diván y empieza a hablar y habla de su vida, de sus muertos, prontamente empieza a hablar de que tiene relaciones con esos muertos. Me hizo acordar la película Coco, Sí. que es tan maravillosa, que con toda la cosa mexicana, ¿no? La transmisión esta de que si se olvidaban, si no lo nombraban más, si se olvidaban, él desaparecía realmente. Maravilloso. Esas continuidades, que desde algún punto de vista uno diría, si tomamos el texto canónico de Freud, duelo y melancolía, 6 meses, cambio de objeto, esto es absolutamente distinto. Claro. Como que dejan de lado el duelo. Bueno, claro, es sorprendente, ¿no? Las cosas que uno escuchando puede llegar a pensar, porque entonces eso que llamamos duelo tendría un estatuto absolutamente distinto. Claro, perdón, porque al principio del libro ella dice como que hay una obligación de duelar, de realizar ese trabajo de duelo. Está fantástico lo que dice. Con lo cual es soltarlo, Bueno, sacarlo. claro. Si lo duelo, lo suelto. En cambio ella dice lo contrario, traerlo y acogerlo y darle ese sitio. Es un texto fantástico, Sí. tanto para lo personal, porque todos tenemos nuestros muertos, como para poder hacer un oído distinto de aquellos que vienen en duelo, con la pérdida de un ser querido. Vincent Desprez va a citar a Luche, y va a citar a Jean Luche en este libro que él había propuesto hace muchos años ya, yo creo que más de 20 posiblemente, Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, donde ya a Luche, en ese momento, y es lo que rescata, entre otras cosas, Vincent Desprez, había reformulado y criticado bastante esta idea, si se quiere, freudiana, de cambio de objeto.
Y la propuesta de Alush, en su momento, que tiene vigencia hoy, y la vamos a reactualizar a través para provecho de los muertos, es una erótica del duelo, no un trabajo de duelo. Puesto que el trabajo de duelo lleva entonces necesariamente a ese caminito que Estela recién marcaba con claridad. Se te murió alguien, tenés que hacer el duelo. Y si no haces el duelo, te vas a volver psicótico, te vas a deprimir. Si dura mucho es patológico para el DSM. Y además hay un tiempo. Y lo muerto está muerto y se terminó. Porque son las imposiciones de la ciencia. A mí lo que me gusta de Freud en adelante es cómo vacila el saber científico que pareciera ser absoluto. Es el psicoanálisis, la filosofía, yo creo que no solo el psicoanálisis, ¿no? Pero varias disciplinas ponen en jaque la idea de qué es la ciencia, qué se espera de la ciencia, y cómo la ciencia no es tan científica como parece. Si bien hay que distinguir lo científico de la ciencia, a veces el problema está más que nada en los científicos, tanto como hay que distinguir el psicoanálisis de los psicoanalistas, y a veces el problema está en los psicoanalistas, no en el psicoanálisis. En esto que Estela dice, los fans. El club de fans de la teoría lacaniana, el club de fans de la teoría freudiana, el club de fans de los científicos. Digo esto porque hemos conversado desde andamiajes con varios científicos, y cuando vos los ves y conversás con ellos, tienen tantas dudas como los psicoanalistas. Quiere decir que una cosa es la ciencia publicada, y otra cosa es el trabajo científico, plagado de hipótesis, plagado de situaciones que tienen que tomar ciertas invenciones, ficciones, para poder continuar. Entonces lo que, introduciendo acá lo que dijo Estela y reforzando todo lo que vengo diciendo desde el principio de esta conversación, vamos a empezar a pensar los muertos desde otro lugar. Vamos a cuestionar ese binarismo vivo-muerto, que lo venimos haciendo. Si ustedes recuerdan, habíamos trabajado antes del corte de mitad de año, 2 textos de Freud, más allá del principio del placer, y también el yo y el ello, pero había hecho hincapié en, más allá del principio del placer, la biología que citaba Freud, que es la biología de Weismann, que no es cualquier biólogo, y que tenía toda una idea de un plasma germinal y de cierta dificultad para diferenciar vivo de muerto. Una biología muy particular, la de Weismann, que ponía en jaque la misma noción de biología, que es lo que estamos haciendo acá. Bueno, ya en esta charla me empiezan a aflorar las ideas, ¿no? Junto con Eduardo Kohn, también hablamos de Philippe Descola. Y fíjense hasta dónde uno puede elongar el pensamiento y sacarlo de lo que podríamos llamar la cárcel ontológica. Si los árboles piensan, si los animales piensan, cosa que nos choca, pero lo podríamos aceptar, Philippe Descola plantea que las piedras también piensan, que esa semiosis viviente alcanza tanto a lo que conocemos como vivo, como aquello a lo que no le asignamos vida. Esto no figura en el libro de Eduardo Kohn, versión castellana, porque el prefacio que hace Philippe Descola no fue traducido, pero la versión francesa sí. Y el mismo Philippe Descola señala un punto de divergencia con Eduardo Kohn, y es que para Eduardo Kohn los bosques piensan, los animales piensan, pero las piedras no. Es interesante a veces ver el intercambio entre los investigadores, los puntos de acuerdo y los puntos de no acuerdo, porque habla de la singularidad de cada uno. A mí me gusta cuando leo un texto buscar las citas y buscar las coincidencias, que son interesantísimas. Les voy a mostrar otra coincidencia. Este libro de Vincent Desprez, para provecho de los muertos o a la salud de los muertos, tal como lo han traducido. Para la derecha. ¿Qué? Para la derecha. Está de alguna manera sostenido
en otro autor que se llama Bruno Latour. Autor muy conocido, tiene varios libros, amigo de Donna Haraway, trabajó con... ¿qué? A los dos nos Sí. ¿Y qué me encuentro? Fíjense lo que yo llamo las casualidades, que a mí me gustan porque me indican como cierto camino en el cual uno va medio a tientas, sin saber bien por dónde avanzar, porque no está hecho el camino, hay que ir haciéndolo, pero te encontrás con gente y decís, ah, es por acá. En este otro libro que puse para la promoción de hoy, no para verlos hoy, sino para marcar los próximos encuentros, se llama Trialogos, o sea, en vez de diálogo, triálogo, son 3. Félix Guattari, Jean-Claude Pollack, Daniel Sibadón, y en ese texto encuentro algo que me pareció interesante, espero poder encontrarlo ahora. ¿Sí? Casi al final de este libro, que insisto es un diálogo entre ellos 3, que están hablando del objeto A y caósmosis. Caósmosis es una noción de Félix Guattari y es un libro que él ha publicado. Pero hasta que yo no leí esto, la verdad no se me había ocurrido relacionarlo con el objeto A. Pero es interesante y lo vamos a ver en su momento. Pero miren lo que dice acá. Cuando está hablando de caósmosis y está haciendo toda una introducción, dice, esto es tomado de Bruno Latour, que interviene en el seminario de Félix Guattari. Y es gracias a esta intervención de Bruno Latour en el seminario de Félix Guattari que se ha podido tomar esta idea, ¿no? Digamos, de hacer acontecimiento y de un punto de abolición caosmótico, de un caos vacío. Esto lo toma de Bruno Latour. Entonces, fíjense la ensalada que ponemos siempre cuando están las brujas revolviendo y estamos poniendo un montón de ingredientes para armar esto así de manera desordenada. Che, qué casualidad. Desprez habla de Bruno Latour, que a su vez también habla de Eduardo Kohn. Félix Guattari nos está diciendo que Bruno Latour asistía a su seminario y debatían con él. Donna Haraway, la cuestión de las especies, Antiedipo, 1000 mesetas, Jacques Lacan, semiosis, Charles Sanders Peirce, como habíamos visto, Freud. ¿Te vas dando cuenta del camino que se va armando? Qué difícil que es pensar un psicoanálisis acotado a 4 conceptos. Qué difícil que es pensar un psicoanálisis cerrado. Entonces, para ya pasar al texto que quiero compartir con ustedes hoy, este es nuestro recorrido para quienes quieran continuarlo, pensarlo. Empezamos con Freud, seguimos con Lacan, llegamos a Félix Guattari, Gilles Deleuze, se abrieron un montón de caminos, se fue transformando nuestra idea de lo que es el inconsciente, se fue transformando nuestra idea de lo que son los conceptos, si se quiere, teóricos, algunos dicen doctrinales, a mí no me gusta mucho, pero la doctrina, y cómo empieza, como el agua, que no tiene forma, a perder la forma que se le dio y a entrar en lo que podríamos llamar a un estado líquido. Si la sublimación en Freud era cambio de estado, estamos sublimando, haciendo un cambio de estado, del estado rígido de lo escrito a un estado líquido de la palabra, de escribir en el aire y de permitir abrir lo más que se puedan estas cuestiones. Siempre con la mira de la cuestión clínica, como decía antes. Si pensamos que alguien puede hablar con su muerto y que su muerto puede hablarle a él de alguna manera y hasta guiar alguna cuestión, hemos cambiado nuestra forma de escuchar. Estela siempre recuerda a Gerard Gaillard, un ex miembro de la École lacanienne. Él trabaja en Tours. Tours es una ciudad en Francia. Él trabaja en un psiquiátrico. Y él nos contó, a partir de su lectura de Antiedipo, 1000 mesetas, cuando rompió la idea de vida y de muerte y lo ve como una continuidad, y entonces pasaba un paciente diciendo, yo estoy muerto, y dice, lo empecé a escuchar de otra manera. Dijo, a ver, cuénteme,
¿Qué es estar muerto? Ya no lo escuché como pobre tipo, está loco. No, mire, usted está vivo, no está muerto. Pude escucharlo, dice, yo creo que esa es la neutralidad de la cual hablaba Freud. Neutralidad casi radicalmente con respecto de todo, y no de algunas cuestiones. Bueno, hecha esta introducción, les voy a contar brevemente, y después pasamos a debatir, qué fue lo que hablamos en París, porque tiene que ver con ustedes, porque mucho de lo que surge, pensamos, espero que a ustedes les pase lo mismo, surge de los encuentros que tenemos acá quincenales de los miércoles. Entonces, me pareció importante poder marcar algunas cuestiones de lo que Guattari dijo cuando estuvo en México. Estos breves párrafos que les voy a leer son de una conferencia que Félix Guattari dio en el año 1977 en la Universidad, en la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Esa conferencia se llamó Los tiempos maquínicos y la cuestión del inconsciente. Es imposible leerla toda. Yo no sé si está en castellano, posiblemente sí. En realidad no me gusta recomendar textos, porque si uno se entusiasma va y lo busca. Parece interesante las cosas que él dice en este texto. Es un Guattari casi en estado puro. Él dice, los comportamientos individuales y colectivos son regidos por múltiples factores. Algunos de orden racional, otros de órdenes económicos, y otros, por el contrario, parecen depender principalmente de motivaciones pasionales, de las cuales es difícil descifrar las finalidades y que pueden al mismo tiempo conducir a los individuos y a los grupos. Voy a hacer un recorte. Se considerará entonces que el mundo de los deseos y de las pasiones no puede reducirse, a fin de cuentas, solo a una interferencia de la conciencia objetiva, a una especie de sonido, de ruido, en el sentido de la teoría de la información, tal como emplea este término. Porque en esta perspectiva, solo quedaría intentar corregir esos defaults, solo quedaría intentar corregir esos ruidos, ese cortocircuito, de manera de volver o hacer retornar a las normas dominantes. Bueno, acá ya está marcando un cambio, y creo que es claro para parte del psicoanálisis y de los psicoanalistas. Nosotros no adaptamos gente a la sociedad. Nuestro trabajo no es recomponer los lazos con el orden dominante. No se trata de se corrió tantos grados y hacer una suerte de corrección para que vuelva al grado socialmente aceptable. Como dijo Freud, que le había dicho el papá de la joven homosexual, vuelvo a la víspera, algo así. Y bueno, sí, eran demandas que uno recibía en su momento. Bueno, ha pasado mucho tiempo y hay cosas que uno las dice y quedan tan por fuera de lo epocal, pero ha habido momentos donde algún padre que tenía a su hija que gustaba de las mujeres, o un varón que gusta, no quiero usar la palabra homosexual, no me gusta, me parece, pero ¿me lo puede volver normal? ¿Puede volver a que le gusten las mujeres? O vos que trabajaste mucho tiempo con chicos, ¿no? Ah, Sí, por ahí lo dijo, dice Estela, de la porque joven homosexual, de la joven que el papá homosexual, claro, le pidió. y de una carta que le manda a Freud una mujer, cuando Freud está en Inglaterra, de una mujer que vive en Estados Unidos. Esto está publicado en un librito llamado Grafías de Eros, donde le pide a Freud consejo, porque tiene un hijo homosexual, de cómo tratarlo y para ver cómo reencauzarlo. Es decir, para que quede claro, al gay volverlo no gay, a la lesbiana que no sea lesbiana, al loco que sea normal. Bueno, lo que está diciendo acá Guattari con fuerza es, no tenemos nada que ver con nada de esto. Y es el primer paso importante para poder habitar un espacio del psicoanálisis. No somos personas que tenemos que curar a la gente. Por supuesto que esto es viejo, no estoy diciendo nada nuevo. Freud decía, cuidado con el furor sanandris. No tenemos que adaptar personas a sociedad alguna.
Sin embargo, dice, podemos considerar que estos comportamientos revelan una lógica diferente que amerita ser estudiada como tal, ya que abandonarlos a una aparente irracionalidad los trataría como una suerte de materia prima de algo donde no es posible extraer nada y que no es esencial a la vida humana. Sin embargo, dice, creo que el psicoanálisis, la tarea, según Freud, del psicoanálisis, era justamente buscar eso. Si ustedes piensan, lo que Freud hizo es justamente ir a pescar y buscar de qué se trata en el inconsciente. Tomar el inconsciente como objeto científico, no es posible esto, pero al menos intentar ver cuál es la otra lógica que domina esos procesos. Yo creo que de allí empieza a teorizar, proceso primario, condensación, desplazamiento, tratar de extraer hasta donde se puedan ciertas leyes que le permitan orientarse en esa dificultad que él mismo acaba de encontrar con la noción de inconsciente. Entonces el estudio del inconsciente fue lo que le dio cierta identidad y entidad al psicoanálisis. Si bien sabemos que es un objeto que desaparece, que no está allí, con lo cual se complica nuestro trabajo. No es un cerebro que lo ponemos en la mesa y lo podemos estudiar. En cierta manera es algo que no está, que tenemos que construirlo. Por eso la vez anterior decía, Freud no descubre lo inconsciente, ya estaba. Perdón, descubre lo inconsciente, ya estaba, pero inventa el método. Inventa el método psicoanalítico para poder acercarse lo más que pueda a esto que está entendiendo que está ocurriendo. Dice, ahora, ¿hasta qué punto realmente el psicoanálisis ha cumplido con su objetivo? Dice, ¿realmente se ha vuelto una nueva química, en el sentido de encontrar las leyes del psiquismo inconsciente? ¿O todavía permanece como una suerte de alquimia? Alquimia acá, química, alquimia. La alquimia, los resortes son desconocidos. Entonces él dice, ¿es algo que se trata de sistematizar o permanece enigmático, de manera alquimista? Y dice, después de largos años de formación y de práctica, he llegado a la conclusión que el psicoanálisis debe radicalmente reformular sus métodos y sus referencias teóricas. Acá me detengo, se entiende por qué estamos hablando de Eduardo Kohn, por qué estamos hablando de Desprez, entre otros, de Philippe Descola, de montones de autores que hemos trabajado, justamente para producir nuevas referencias teóricas transitorias, andamiajes, claro, nómades encima. Andamiajes que nunca se pueden confundir con el edificio, puesto que nunca va a haber edificio. Porque esto es un trabajo en construcción permanente. Siempre en obras. Siempre en obra. Que están ahí. Nunca deja de ser obra. Exactamente. Sí. Debe entonces reformular sus métodos y referencias teóricas. Dado que si no hace esto, quedará condenado a perder toda credibilidad. Lo que me parece, subrayo, dice, muy perjudicial en muchos aspectos. De hecho, dice, a mí no me importa para nada las sociedades y las escuelas psicoanalíticas y aún siquiera la profesión de psicoanalista si es que llegan a desaparecer. Dice, lo que me preocupa es que se pierda el análisis del inconsciente, que se pierda su legitimidad. O sea, qué bárbaro, ¿no? No es que él quiere ser un defensor de las escuelas analíticas, de la profesión del psicoanálisis. No se trata para él de dar la vida en esto de ser testigos de Lacan, sino de sostener el descubrimiento de Freud. Y es notable lo que está diciendo, porque está diciendo que las escuelas analíticas, pertenecemos, Estela y yo, a una escuela, pueden ser aquello que impidan el desarrollo del psicoanálisis. Cuando uno pensaría lo contrario, no, una escuela analítica es justamente el caldero donde posiblemente uno puede encontrar un psicoanálisis vivo, creativo,
Y sin embargo, a veces en las escuelas lo que hay es un psicoanálisis reproductivo, zombie, con un exoesqueleto que lo mantiene atrapado, y donde es muy difícil decir algo distinto, puesto que enseguida te dicen, no sos psicoanalista. Entonces acá lo que está diciendo Guattari es, no me importan las escuelas. No me preocupa eso, no hago esto para que la escuela de Lacan siga viva. Lo hago para que esta semiosis viviente, llamada inconsciente, pueda seguir siendo escuchada. Por ahí me detengo algo acá en lo personal, porque si no el sistema va a avanzar tanto que no va a existir más el deseo. Va a llegar un momento donde no va a tener lugar por donde salir. Ahí está en debate hoy en día el tema de la inteligencia artificial. Y hasta dónde la inteligencia artificial va a cubrir todos los recovecos por donde el inconsciente puede aparecer. Me dirán, Eduardo, quedan los sueños. Están pretendiendo intervenir también con los sueños. Es decir, ¿dónde va a poder esto aparecer? Entonces creo que Guattari está viendo esto y dice, che, tenemos que ver cómo hacemos con esto. Bueno, dice entonces, toda la concepción, incluso de lo inconsciente, me parece, debería ser revisada. Dice, bueno, los psicoanalistas de profesión no se contentan con un acercamiento tan vago. En realidad es una cuestión de expertos, psicoanálisis didáctico, el análisis, dice, todo un dispositivo bien particular, bien hecho, para hacer todo un recorrido. Dejar, por ejemplo, interpretaciones, levantar resistencias, identificaciones, atravesar el fantasma, etcétera, etcétera. Bueno, dice, no es esto de lo que se trata. Lo que propongo, dice Guattari, es de toda una otra naturaleza, ya no un inconsciente de especialistas. Es sorprendente que tengamos que hacer esta reflexión junto a Guattari, porque no hay una especialidad de psicoanalista. Hay maestrías, hay doctorados. Sí, hay. Pero yo no creo que porque uno tenga un doctorado pueda escuchar a alguien. Es sorprendente, es un oxímoron. El analista es el que no entiende nada. El analista es el que está en duda permanente. Que está, digamos, avanzando medio con un bastón de ciego. Bueno, alguien que hablaba ahí en Francia de psicoanálisis académico, y era extraño escuchar esas formulaciones. Que el psicoanálisis resiste, es como el agua, donde le das forma, es pileta, deja de ser mar. Donde le das forma, es laguna, ya no es el mar no es algo que se expande permanentemente. Y esto es lo que pasa con el psicoanálisis. No es un dominio de especialistas, sino un dominio donde cada uno puede tener acceso, incluso, y esto es de una fuerza que seguramente les va a chocar en el oído, incluso sin preparación particular. Esto nos toca porque uno dice, no, pará, hace 40 años que leo. Yo puedo hablar de psicoanálisis. Y yo puedo hablar de psicoanálisis porque leía Freud, leía Lacan, leía esto, como cualquiera hablar de psicoanálisis. Y el señor Guattari está diciendo eso. Es bastante lógico, porque si todos estamos atravesados por esto llamado inconsciente y nos sentimos afectados por esta producción inconsciente, si todos soñamos, ¿por qué no podría cualquiera decir algo? ¿Por qué no podría decir algo y ser considerado como algo valioso? Cuando trabajamos a Marguerite Duras, la película, Los de San Juan, Los niños, una hermosa película de Marguerite Duras, donde el personaje que se llama Ernesto no quiere ir más a la escuela, porque le enseñan cosas que él no sabe. Es una maravilla esa película, el libro también como está escrito, es una maravilla. Es porque apuesta a un saber distinto, él quiere aprender del aire, quiere aprender en el jardín, quiere aprender de ver. ¿Qué hace? Claro, ¿qué es lo que hace? No quiere enciclopedismo, quiere naturaleza. Bueno, el psicoanálisis se aprende, según esta vertiente, y estoy de acuerdo con Guattari, en la naturaleza, no en la facultad.
Y muchas veces, y por más que esto suene feo, ¿no? La facultad es un impedimento a veces a poder comprender algo del psicoanálisis. Porque pretende formar, es como que quienes dan, así como si se diera el registro de conducir, te tomo un examen y te dejo ya conducir. Y no va por ese lado. Yo sé que puede chocar, pero de lo que se trata es de esa neutralidad, aún también respecto de los saberes. Ahora pasamos a dialogar con ustedes, pero ¿puede estar en la universidad el psicoanálisis? Claro, pero como información, no como formación. Se puede informar, se puede frente a un alumnado decir un tal señor Lacan, Freud, que hizo esto y lo otro, pero nadie sale psicoanalista de la universidad. No es el doctor lo que autoriza, que creo que es la fuerza de lo que está diciendo en esta conferencia Guattari en la Universidad de México. Universidad importantísima en Latinoamérica. Dice, se trata de un territorio abierto en todos los costados, en todos los lados, a las interacciones sociales y económicas, que toma nota de las grandes corrientes históricas, y entonces no está solo centrado en las peleas familiares, en las querellas de familia o en los héroes trágicos de la antigüedad griega. Este inconsciente, dice, yo lo he llamado esquizoanalítico, por oposición al inconsciente psicoanalítico, este de la neurosis, este de la tragedia griega, este del Edipo. Y se inspira sobre todo en el modelo de la psicosis, más que en el de las neurosis, a partir de lo cual se ha construido el psicoanálisis. Y lo voy a llamar maquínico porque está esencialmente centrado en la subjetividad humana, pero más que esto pone en juego todos los flujos materiales y todos los sistemas sociales los más diversos. Los viejos territorios del yo, de la familia, de la profesión, de la religión, de la etnia, etc., han quedado relegados unos tras otros. Serán desterritorializados. Nada va de suyo en el registro del deseo. Se debe pensar un inconsciente de otra manera y no un inconsciente constantemente manipulado por los más medias, o sea, por los medios, por los equipamientos colectivos y por sus cohortes de técnicos. Es impresionante las cosas que va planteando acá. Bueno, vamos a terminar con esto, así podemos conversar. Recapitulemos algunas características de nuestro inconsciente maquínico. No se trata de exclusivamente contenidos de representaciones. Por esto el texto de Kohn, pensamiento simbólico, pensamiento indicial, pensamiento icónico, sino de un lugar de interacción entre componentes semióticas y sistemas de intensidad diversos. Esto es Guattari, años antes del libro de Eduardo Kohn. Semióticas lingüísticas, semióticas icónicas, semióticas etnológicas, semióticas económicas. Perdón, etnológicas no, etológicas. En consecuencia, no responde al célebre axioma formulado por Lacan, esto le habrá molestado a Lacan, de ser un inconsciente estructurado como un lenguaje. Yo debo confesar que creo que Lacan se dio cuenta de esto, y lo que podemos llamar el último Lacan prácticamente dinamita la teoría del significante. Esto es cierto también, acá, digamos, Guattari no toma nota de esto, y creo, como veíamos cuando hacíamos la actividad en Francia, creo que se dirige más que a Lacan, a los lacanianos. Claro, porque él lo dinamita, pero los otros lo... Hay un resurgimiento a partir de la muerte. Sí, incluso Lacan disuelve su propia escuela. Sí, pero... Y la disuelve de una manera... Los héroes la sostuvieron. Bueno. De ahí que se haya hecho un juego de palabras en su momento entre disolución y dispersión. La idea de Lacan, me parece, era la disolución. Es decir, que no haya más escuela fundada por él. Esto que digo es criticable, como todo lo que digo, ¿no? Pero se ha producido una dispersión. Esto es,
el surgimiento de varias escuelas que se precian de ser una más lacaniana que la otra. Entonces yo creo que este texto del 70 y pico se dirige hacia ese movimiento, donde si bien es verdad que Lacan en su recorrido empieza a desmontar la idea de un inconsciente estructurado como un lenguaje y lo abre hacia múltiples, digamos, posibilidades, no dejó de ser una bandera que se escuchó durante muchísimo tiempo. Lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. La noción de máquina desmonta la noción de estructura. Puesto que la estructura, por más libertad que tenga en su interior, siempre está limitado a aquello que estructura la estructura. En cambio, la máquina es infinita porque tiene múltiples conexiones. Máquina que se acopla con otra máquina y produce una nueva máquina que se acopla con otra máquina. El principio del Anti-Edipo, donde empieza a hablar de máquinas deseantes. Entonces, la máquina boca que se acopla a la máquina pecho, extrae el líquido, que a su vez se acopla a la máquina ano, y entonces produce un flujo de mierda, que se acopla a su vez a otra cosa, y así al infinito. Esta noción de máquina va a derivar en la noción de rizoma. Ustedes van a ir viendo que llegamos a las ideas, o a los conceptos, en sentido deleuziano, un concepto más que quizás freudiano, o lacaniano, que son conceptos 4 o 5. El concepto de Deleuze y Guattari es algo que está en permanente movimiento. No diría que Lacan no lo está también, pero me parece más fuerte la propuesta de Deleuze y Guattari. Como velocidades que no paran de mover. Entonces un concepto es algo que se pone en juego y empieza a hacer efectos. Es decir, el concepto está vivo. No es una idea. No es algo abstracto. Cuando se lo piensa, bueno, tomo el objeto pequeño a, si lo pensamos como máquina, empieza a desterritorializar. Es una máquina el objeto pequeño a. Como un agujero negro, lo que toca lo absorbe. Causa de deseo, causa del sujeto. Y no para de tener efectos. Bueno, y para concluir, porque si no me va a llevar tiempo. Dice, bueno, se trataría de pensar un affair, un asunto de todos, una aproximación analítica y micropolítica de las formaciones colectivas del deseo. Y debería ser entonces nuestro esfuerzo constante de renovar los métodos, diversificarlos, enriquecerlos, ponerlos en contacto con todos los dominios de la creación, el arte, etc. En resumen, todo lo contrario de lo que hace hoy en día la profesión psicoanalítica. Todo lo contrario de lo que se hace hoy en día en la profesión psicoanalítica. Es decir, en términos de Deleuze y Guattari, producir una revolución molecular. No molar, molecular. Singular, de cada quien. ¿Ela, querés agregar algo más? Bueno, abrimos entonces a lo que quieran decir y al intercambio de lo que podamos decir. ¿Veíamos? Sí, perdón. Néstor. Ahí está. Hola, buenas noches. Yo capaz me perdí el inicio. Eduardo, ¿estás leyendo el texto que leíste? ¿Está en el texto este que estás leyendo en francés? ¿El de los años de invierno, decís? No, el que leíste ahora. El que no, yo te cuento, la conferencia de Sí. México, Sí, figura sí. en un texto de Guattari que no sé si está en castellano, discúlpame, no. Porque yo tengo en castellano Bueno, en ¿qué es ecosofía? no, Para no. los que le interese, porque acá está la conferencia, yo la seguí en castellano. Bueno, entonces está publicada y yo no lo sabía. Está publicado acá y está establecido por Stephen Nado. Y la diferencia dice que esta conferencia la cita en Japón. Es muy Y probable, porque Stefan Nado viaja mucho a Japón. De hecho, dice que sí, esto fue en su visita en 1880, más o menos calculan el establecimiento acá de ese texto, más o menos
entre octubre, entre el 10 y el 25 de octubre Mira, te del lo voy a del decir. 80. ¿De qué año? Pero del 80, me parece. Acá figura como 80. 1977, Ah, la los conferencia. tiempos maquínicos, y es muy probable que la conferencia en UNAM sea de 1981. ¿Tenés ese dato, Néstor? Es la misma. No, acá dice el 80 en Japón. Pero de todas maneras, para lo que le interesa es la conferencia, está en castellano, está en bueno. este texto, Qué bueno. con el título de El inconsciente maquínico y la revolución molecular. Fantástico. Así que está en castellano y se consigue el libro e inclusive creo que se consigue en PDF. Bueno, qué fantástico. Gracias por el dato. Es una de las mejores conferencias que yo he escuchado o leído, digamos, de Félix Guattari. Después fíjate si puedes compartir ahí la pantalla. Vos nombramos a Stéphane Nadeau y la actividad que hicimos en París fue con un japonés que es Lo conocen. claro, ustedes lo conocen, Mauro Murasawa, que es muy amigo de Stéphane Nadeau, pero muy amigo, realmente se conocen mucho. Stéphane Nadeau habla japonés. Ha publicado un libro, Stéphane Nadeau, sobre Kenzaburo E. Sobre Kenzaburo E. Y ese libro se llama Los Japones. No, Sí, es difícil. claro, es difícil. ¿Cómo ponemos en plural los Japón? Los No, japones. Japón en plural. Claro, Japón, que es... porque en francés es más fácil, el Japón, pero en traducirlo es más complejo. Alude a los diferentes, a los diferentes puntos de vista de Kenzaburo E sobre Japón. Es decir, antes de la bomba nuclear, después del accidente de la central nuclear y en la actualidad. Los Japón. Sí, los Japón sería. Y ahí hay Hubiera un... distintos países. Sí, pues son distintas posiciones. Y tradujeron del japonés una pequeña novela que puedo compartir con ustedes un día, de Kenzaburo E, hablamos del Premio Nobel de Literatura, que se llama Una vida de perros, que la tradujeron junto a Mauro Murasawa. En breve vamos a poner un poquitito para que ustedes puedan verlo a Mauro, es muy gracioso cómo habla en francés. Y cómo trata de hacerse explicar. Habla muy bien francés, pero él nos contaba que le cuesta mucho. Lo que se ve en pantalla es Valentín Chapelnik. Y a la derecha, a ver si lo podemos ver. Está Mauro. Sí, ponelo. ¿Ya lo pongo? Sí. Después on va abrir les questions. Corre al Guido que se vea toda la pantalla. Ese es Mauro. No se trabó, tenés que darle. No, no. Mauro, No se hace pantalla. No, no se puede. Ponemos ahí. ¿Escuchan cómo habla? Bueno, Ahí está. Je m'appelle Marco Muertawa, je viens du Japon. Je vous remercie de m'avoir invité ici aujourd'hui. Es una mezcla de claro, japonés él lo que con está diciendo es, francés. vengo de Japón a dar esta conferencia, y ahí entre el público estaba también Stéphane Nadeau. Y al final en las preguntas yo estaba filmando, Claro, que hacía de camarógrafa, y al final yo ponía a los que hablaban para que los vean. Y ahí se lo ve a Estefan. ahí se lo ve Stéphane. Stéphane Nadeau ha compilado gran parte de la obra de Félix Guattari. Y hay un libro que sí creo que por Néstor lo tenga, está en castellano, que se llama Escritos para el Antedipo. No te escuchamos, Néstor. Sí, lo tengo. Correcto. Está por acá, sí. Claro, eso El libro es un texto el que más me cuesta a mí porque son como los borradores que le mandaba Félix Guattari a Deleuze para el Antiedipo, y es un texto a mí, ¿no? Con mis limitaciones, dificultoso. Pero está todo, son los borradores, como los borradores de Guattari del Antiedipo, ¿no? Claro, porque se especulaba con que el libro lo había escrito todo Deleuze. Leyendo eso uno se da cuenta, acá está. Claro. Este, Ese libro, exacto. sí. Exacto.
No, leyéndolos se van a dar cuenta que acá están los borradores, está bastante complicado, pero muy interesante. Un segundito que me quedé sin luz. También lo editó Cactus. Ah, ah. Discúlpeme. No, me atraganté. No, bueno, es todo un trabajo que, como ustedes ven, tuve todo el día de mucho trabajo. Y se va haciendo. Pero bueno, dejo que alguno habla así me recupero. Cualquiera que quiera participar me ayuda a descansar mi garganta. Silvia. No, me quedé pensando en este concepto de continuidad y de muerte, ¿no? Y cómo esto hace poder pensar el duelo, bueno, ya desde el libro de Alush, ¿no? De manera tan distinta. Y solamente les quería contar que vengo escuchando a una paciente hace un año. Esta mujer tuvo mellizos, siendo muy chiquititos, se enfermaron con 4 meses de bronquiolitis y uno de ellos falleció, ¿no? Bueno, ni hablar del terrible dolor de esta mujer, que todo el tiempo dice cómo sigo mi vida después de esto, o sea, como ya nada es lo mismo y cómo sigue mi vida qué terrible mi vida, ¿no? Y ella no ha podido mover prácticamente nada de lo que tiene que ver con este bebé muerto. Y una de las cosas que hay en el living de su casa que quedó es el cochecito, en donde ella tiene, el cochecito tenía como un juguetito que hace música, ¿no? Y hace unos meses atrás ella empezó a decir que ella no sabe por qué, pero a determinada hora del día o algunos días, esa musiquita empieza a sonar sola, que nadie la aprieta, ¿no? Y ella siente que se conecta con su bebé, ¿no? Sabes que en el libro, en la primera parte, ella hace muchos comentarios relacionados a esto, porque ella escuchó mucha gente y cuenta Sí, situaciones así. Ah, ¿lo leíste? Bueno, viste que hay sí. muchas situaciones, incluso de ella misma, Ujú, ¿no? Algo personal. sí, Eh, sí, bueno, es sí, ese lugar sí, que le dio esa mamá a ese bebé. Y claro, sí. lo que es interesante de lo que plantea Silvia es cómo escuchar esto. Ujú, exacto, en eso. No Sí, no poner nada de uno respecto de los sí, prejuicios para, exacto. claro, es como que lo planteábamos Yo también. hice todo un trabajo, ¿no? Ahí, porque digo, ¿y por qué yo diría que ella no escucha esa musiquita o que ella la está alucinando? No sé, ella la escucha, ¿no? Y eso, ella dice, eso a mí me pone feliz, ¿no? Claro. Bueno, es que Capaz que es el único momento feliz del día que tiene, cuando ella escucha eso, ¿no? y en tu pregunta está la respuesta, porque ¿por qué tendrías que decir algo? Que Nada, agregue, ¿no? Claro que cuestione, pero escúcheme, ¿no? ¿Le parece que usted? No, justamente es, ujú, en absoluto. entonces, Ujú, lo que, no sé, nos gusta por ahí con Estela cuando pensamos es cómo estas cosas permiten encontrar ese lugar neutral que no es solamente respecto de lo que el paciente cuenta, sino respecto de todo. Claro. Y que revela casi por carácter, no sé, de costado, cuán modelizados estamos. ujú, exacto. Sí, y en relación a eso, el segundo punto que me gustaría acotar es que toda la oferta de formación psicoanalítica
está muy orientada a formatear, ¿no? Es decir, porque lo que se ofrece y sobre todo los estudiantes de psicología recién salidos buscan con avidez es ese saber cerrado, comprensible, ¿no? Rápidamente comprensible, y eso es lo que se ofrece en la mayor parte de las ofertas que hay de formación, ¿no? Porque lo que pasa es que evidentemente esto angustia, porque toca saberes que uno cree tener, los va, digamos, oxidando, y una formación cerrada, en cierta forma tranquiliza, pero al mismo tiempo obstaculiza, impide pensar. Y de acuerdo a cómo uno piense la teoría, eso va a regir la clínica. Es decir, yo pienso que lo muerto está muerto y que cualquier cosa que escuche a alguien no es más que una expresión de deseo, de reencuentro con algo que no está, por ende es una cuasi alucinación, sino una alucinación, cercana a un delirio. Entonces lo voy a escuchar desde un punto de hacer cesar eso. Y lo que vos dijiste, Silvia, y privo de ese punto de encuentro con ese hijo. Citábamos el texto de Alush, que para mí es uno de los mejores libros que Alush escribió, tenemos un vínculo con él de hace más de 30 años. La muerte del hijo era como el paradigma en ese libro, que está escrito a partir de la muerte de su hija. Sí. O sea, Alush está escribiendo su duelo. De hecho, pone sueños personales, que él sueña que es transparente, como el parabrisas, claro, que hubiera contenido a su hija no muriendo por el accidente de moto, que si no recuerdo mal, moto que él le compró. Entonces, claro que está escrito desde el duelo. Pero él dice allí que el duelo es proporcional, de alguna manera, al grado de realización de quien murió. Esto es, más vivió, más entendemos que disfrutó de la vida. Por consiguiente uno dice, y bueno, che, pero papá vivió. Me duele, pero vivió. Pero cuando se trata de un niño o un hijo, de un joven, es tremendo. Claro. Y da una vuelta más a Lush. ¿Cómo me libero de huellas que nunca se escribieron? Exacto. Yo me acuerdo de una mamá que una vez me dijo, siempre voy a tener una hija de 7 años. Era la edad en que se murió. Claro. Esa hija nunca creció. Ahora, para hacer de esto algo, si pensáramos la muerte de otra forma, si pudiéramos, como ciertos pueblos primitivos, como Eduardo Con trabaja la presencia de los muertos en el bosque, maneras distintas, rituales diferentes. Coco, bueno, vos decías Coco, ¿no? Qué diferente sería nuestra relación con eso. Y cuánta angustia nos ahorraríamos. ¿De qué manera podríamos pensar eso de otra forma? Y yo creo que algo de este sistema, yo no soy un crítico total del sistema capitalista, pero sí bastante en cuanto a ese capitalismo salvaje que ha hecho de la propiedad lo central y que ha afectado a la idea de creer que uno tiene una vida como propiedad. Entonces, cuando muero, pierdo mi vida como propiedad. Y cuando muere un ser querido, perdió su vida. Entonces, la pérdida ahí es absoluta. Entonces, el duelo es tremendo. Y sin salida, porque nunca más va a volver. En cambio, estas propuestas interesantes, que casi te digo, tienen un valor real, porque cuando uno lo lee, el libro de Vincent Desprez o el de Eduardo Con, es como que ese plus de existencia que decía Estela, uno lo percibe. Uno se da cuenta que hay algo de eso. A veces digo, ¿cómo podemos creernos tan inteligentes de pensar que sabemos todo y sabemos tan poco? Nos manejamos con, no sé, particiones tan rígidas. Se murió, listo, se terminó. Que es un poco lo que señalaba Estela, ¿no? Haga su duelo.
Y un duelo no hecho es casi cercano a la locura. Haga su duelo o usted va a devenir loco. Suelte el objeto. Sí, eso de soltar a los muertos es tremendo. Claro. Y acá es al revés. Hay una acogida al muerto. Exacto. Esto que vos Ajá. decías de ese cochecito, bueno, vos decías recién, no tiene más lugar, no está. Bueno, ahí sí está, le dio el lugar. Sí. O sea, no se fue. Ujú. Sergio Ujú. había levantado la mano, me parece, bueno. ¿sí? Que está ahí esperando. Hola, Sergio. Hola. Hola, bueno, yo nada más les quería comentar la manera en que me abrió la perspectiva a este libro de Vincent Desprez. Bueno, me presentó ese libro Patricia Garrido y no sabe la zona donde estoy con respecto es una zona indígena de México y entonces lo primero que vi es que en las zonas urbanas de México pues ponen su altar, es al exterior muy bonito todo, pero en las escuelas también, ahora se estila que cada escuela ponga su altar para los muertos, ¿no? Pero el altar en México es un espacio íntimo, siempre se puso en las casas, al interior de las casas, es una cuestión íntima. Eso, y también, bueno, el libro de Vincent me hizo pensar que no es nada más la cultura mexicana que comunica con los muertos, sino también los medium en otras culturas, ¿no? Y que eso hace que la muerte no sea tan dolorosa, ¿no? O sea, que haya un espacio, como ya lo mencionaban. Y finalmente, pues, después de leer el libro, como estoy en esta zona, finalmente, como también en esto que estaban hablando de Guattari, que el inconsciente ya no nada más se estructura por medio del lenguaje, sino o sea, hay otras conexiones y los jóvenes ya no responden a sus tradiciones tanto como antes, pero sin embargo, cuando les empecé a preguntar sobre cómo los muertos se hacían presente en los espacios oníricos, sueltan un montón de cosas los jóvenes de esta zona. Bueno, me imagino que también de cualquier zona, o sea, es algo que se calla, ¿no? Pero la manera en que se presentan, que dan mensajes los muertos a través de los sueños, o cómo se presentan en objetos, como decían, cómo hay espacios subjetivos que no tienen que ver con una cuestión, digamos, racional, ¿no? O sea, entonces, me abrió mucho este libro, y tanto, bueno, que estamos por hacer como una revista para ver qué nos dicen los estudiantes con respecto a los estudiantes indígenas o de ese origen, de sus sueños, y hay un montón. O sea, me sorprende cómo ellos se han volcado a hablar de algo que lo mantenían como en secreto, ¿no? Porque la misma urbanidad, la misma mundo global hace que eso se reprima, ¿no? De hecho, desde antes acá llegó el cristianismo, principalmente fue muy severo en cortar con eso, o sea, todo eso es del diablo, eso es pecado, y muy fuerte el choque que vivieron acá los indígenas por medio de la religión, principalmente cristiana, porque el catolicismo es un poco más como politeísta y tuvo un enlace ahí. Pero también me hizo pensar en Guattari, en que no hay bueno, no tiene que ver con creencia los muertos, porque acá se diría, bueno, pones tu altar porque en México se tiene la creencia de que los muertos, de que se les da de comer a los muertos, porque llegan, ese es el sentido, ¿no? En el altar, darle de comer a los muertos, llegan, las personas sueñan, si no han puesto su altar, sueñan que los muertos ya les están exigiendo que pongan su altar. Todo eso sucede, sí sucede, pero no es a nivel de creencias, sino es a nivel de ontologías, ¿no? O sea, me viene a la mente la frase de Guattari de que no hay un zócalo ontológico. Y ya se abren muchas cosas, digamos, diálogos con estas culturas que en México mismo, bueno, están como por extinguirse, ¿no? Pero este libro abre, al menos a mí me abrió muchas posibilidades de diálogo. Como sabes, Sergio, que Sí. esto que vos decís, ¿no? De Guattari. Yo le pregunté a Mauro Murasawa cómo había llegado él a Guattari. Qué raro, un japonés
que tradujo el libro de Sueli Rolnik y Guattari, Micropolíticas del Deseo, lo tradujo al japonés, lo publicaron. Y él me dice, el pensamiento de Guattari es muy cercano o más comprensible, por el mundo oriental. Guattari tiene algo oriental. ¿Y sabes qué? Os les cuento a todos, siempre pensé que el psicoanálisis, de alguna manera, es como ciertas gotas de Oriente en Occidente. Hay algo oriental en el psicoanálisis. Hay algo que, no sé, es como que desterritorializa Occidente y la colonización que Occidente ha producido de nuestra manera de pensar. Entonces, por eso me pareció interesante cómo Mauro pensaba esto y nos contaba que sí, que Lacan es leído, pero como un filósofo. Claro. Y que hay muy pocos psicoanalistas lacanianos, y que de hecho, creo que Lacan decía que no se podía psicoanalizar un japonés, por la forma en que está estructurado. Y él se rió, pero no dijo que no. No, ese río no dijo que no, porque dice, claro, estamos colectivizados de una manera tal, donde el otro tiene un lugar distinto que el otro en Occidente. Pero el pensamiento de Guattari es mucho más cercano. Y si ustedes buscan en algún YouTube las charlas que dio Mauro Murasawa acá en Andamiajes, van a ver cómo lo arma desde lo social con una preponderancia enorme. Lo ecológico, Sí, lo ecológico, la medioambiental, ecosofía, el ambientalismo, y el lugar de estas tribus, las tribus hoy en día, de estos pueblos originales que tienen toda una carga formidable, yo creo que una comprensión enorme respecto de la nuestra. Somos verdaderamente ignorantes con un montón de libros. Pero no tenemos ese ejercicio, no damos lugar a los muertos, no damos lugar a lo distinto. Pero creo que estamos cercanos a esa revolución molecular que permita pensar de otro modo que como estamos pensando. Néstor. No, nada, siguiendo con el tema, también recordaba que en el libro voy a sacar esto, de Alush, La erótica del duelo, allá por el 2004, 2005, lo leí con una gente. Y de esta cuestión hay dos cosas, algo que decía Silvia, de lo que contó, que creo que la primera parte del libro trabaja esto que dice Alush, que los psicoanalistas no le han dado bola, al asunto este de la aparición, de la presencia, de que el que está en duelo, está duelando, lo ve, lo siente presencias, y que eso ha sido tomado como psicopatología, y en realidad es el propio duelo, y lo vincula, y también ese libro trabaja, no casualmente, y yo me quedé, siempre me quedé viendo esta cuestión desde esa época, que trabaja con Philippe Ariès, el duelo en Occidente, que es la desaparición de los rituales. Claro. Y es notable, por lo menos acá, en las ciudades, en Occidente, la cuestión de la desaparición de los rituales. Los velorios duran cada vez menos, al menos donde yo vivo, en las casas velatorias, hay lugares para estar donde ya, si uno quiere, no ve al muerto, porque el muerto está en otra habitación. Duran menos los velorios, los familiares se pueden ir a dormir a la noche, cosa que antes no sucedía, ¿no es cierto? No, los de mi edad venimos de la época de los velorios en las casas, ¿no? Las casas, claro. Claro. Y la importancia del ritual del duelo, y cómo Occidente se está desapareciendo el ritual de duelo, ¿no? Eso me acordaba, que también está vinculado a esto, ¿no? Con la falta de... Con eso, con la que no sé si es mejor o peor, pero es un proceso que está sucediendo, que es no sé si la desaparición, pero sí los rituales del duelo ya no son como antes, y eso es todo un fenómeno de época, ¿no? Sí. Y también, antes yo no hablo más, les dejé el link del libro que mencioné, donde está el artículo que leyó Eduardo. Lo dejé en PDF, está completo el libro. Gracias, Néstor. ¿En el una chat? buena copia ahí en el chat, está ahí en el chat. Dale, igual Así muy que bueno. Me recordaste lo de Philippe Ariès. La obra de Philippe Ariès es formidable. Librazo. Claro, hay dos libros, ¿sabías? Uno Sí, Morir en Occidente ensayo. y el otro... Era ensayo sobre la muerte en Occidente.
Sí. Porque es más chiquitito, porque él no podía terminar el libro grande. Entonces, por exigencias editoriales, hizo el más pequeñito primero. Y después, Eso. bueno, el otro que es mucho más grande, que es un flor de libro, ¿no? Y que abarcan miles de años de las diferencias del morir según las épocas. Y de esos ritos que efectivamente hoy ya no están. Y eso es lo que provoca esa angustia. Angustia frente a eso que no se sabe qué hacer. Por eso es la importancia para mí de un texto como el de Desprez, que vuelve a poner, que reactualiza lo de Alush, y que vuelve a poner sobre el tapete estas cuestiones que si no quedan completamente olvidadas. Es tal el vértigo de la vida que se murió y ya mañana me tengo que olvidar. Yo estoy pensando esto que dijo Néstor, que no hay ritos, o ya desaparecieron. Con el COVID, el gran Sí. drama que hubo es que los muertos no se los podía despedir. Sí. La gente que conocemos, cercanos, que han tenido la desgracia de que alguien falleciera de COVID, bueno, lo más tremendo era eso, ¿no? Yo trabajo en un hospital. Trabajamos durante la pandemia y en terapia tuvimos que estar en terapia. Ese fue un fenómeno bastante duro, digamos que la gente no podía ver nunca más, no veían más, no tenían comunicación con los internados, sí. Ese fue una situación complicada en el hospital. Muy fuerte. Sí, Sí, desgracia duro, sobre claro. desgracia. La verdad que eso Francisco. fue terrible. Francisco, te escuchamos. Sí, rápido. Nada más, Hola. cuando mencionaban lo del paso de la vida a la muerte. Que Un poquito más fuerte mencionabas. podrás hablar, que no se te escucha. Sí, A ver, ¿me escucho ahí mejor? ahora sí, gracias. Ah, ok. Cuando mencionabas lo de la continuidad entre la vida y la muerte, pensaba yo en que lo que nos engaña es lo físico, ¿no? Si de toda la vida, el mismo Lacan decía de que pues, nuestras relaciones con el otro tenían su carácter de ficción, es decir, ¿qué realmente es eso que vivimos con el otro, no? Cada quien construye lo que cree vivir, ¿no? Con el otro. Me ponía a pensar, bueno, pues lo que aquí, cómo concebimos un poco lo que decía Sergio aquí en México, la muerte, cómo la entendemos, cómo la vivimos, quienes todavía, bueno, yo tengo la fortuna de ser hijo de una madre con muchísima riqueza cultural indígena, que no todo el mundo tiene, aquí en México, no porque sea mexicano, tiene esa riqueza, pues, de entender ciertas cosas. Y yo me preguntaba, o me vengo preguntando desde hace rato, bueno, estos avances que ahora desde el lado de la física cuántica, por ejemplo, la cuestión de ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, pero es cuando dice que hay dos, voy a decir, a lo mejor me equivoco del nombre, dos fotones que están unidos en algún momento, que son separados en determinado momento. Si se le estimula de una forma a ese fotón aislado, le sucede lo mismo al otro que con el que había visto. Entonces, entrelazamiento cuántico me parece que es eso. Entonces, yo decía, eso que nosotros vivimos con un otro, el que haya sido nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro vecino, y que tenemos comunicación con base en esta cuestión también semiótica de la que hablaba Peirce, de que somos signos y que todo el tiempo estamos en contacto con otros signos y producimos cosas que no podemos ni controlar, ni predecir, ni nada. Si eso le cargamos, digamos, un poco de sentido forzado, entonces cada vez es menos descabellado pensar que uno puede hablar precisamente con los muertos, que uno puede hablar precisamente con esta piedra que tú mencionabas, que habla el libro que has traído en varias ocasiones. ¿Por qué está ahí esa piedra? O esa piedra, ¿qué me dice a mí? Se dice que en un momento cuando vinieron los españoles a América Latina y se acercaron por primera vez a tierras indígenas,
se dice que los indígenas no podían ver las carabelas porque no tenían nunca, habían tenido contacto con ellas, pero de haberlas tenido enfrente, simplemente sabían que algo se movía en el agua. Claro. Entonces, no sé, quizá poco a poco vamos a ir descubriendo más cosas, ¿no? Gracias a cierta parte de la ciencia, gracias a ciertos discursos, gracias a cierta insistencia que todavía dejan abrir ciertos huequitos que traten de incluso, creo yo, de rescatar esto que se mencionaba de los rituales, del pensamiento mágico, de la subjetividad, de la singularidad. Francisco, discúlpame, pensamiento mágico sin que tenga una carga peyorativa, porque cuando se habla de pensamiento mágico es peyorativo, es como, ay, mirá, es pensamiento mágico. No, todo lo contrario. Sí. Justamente es mágico. Exacto. Claro. Sí. Bueno, gracias Francisco. Vamos Carmen, a hacer una intervención más de Carmen. Sí, Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Tienes que sacar el micrófono, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. Fíjate si podés. ¿Podés? Si no, de acá lo podés hacer vos, por ahí. No sé. Espera que lo hacemos desde acá. No, yo tengo que Creo que solicitar. podemos, ¿eh? No, yo no puedo. Sí, si lo puedes desmutear. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Creo que ya. Hola, ¿Ya? Carmen. ¿Cómo estás? Hola, me da gusto verlos. Que una disculpa porque llegué muy tarde, prácticamente no oí nada porque tuve un paciente y pensé que era las 7, o sea, me confundí de todos. Pero me gusta mucho saludarlos. Y bueno, lo que quiero decir es que no sé si mencionaron El Negro Perfecto, el libro este de Valentín Retz. No, no lo mencionamos. Bueno, porque a mí me apareció, me parece una maravilla como en la dirección de la cura en relación a los muertos, porque lo que propone no es, digamos, si el duelo, si, digamos, despedirse, ya no volver a hablar o todo esto de qué es hacer el duelo y bueno, muchas cosas que hemos escuchado y planteado y actuado, no sé, pero la cuestión de los muertos, yo siento que Valentín Retz en esa historia la resuelve de un modo que nos puede hacer pensar mucho, que es, no se trata de abolirlos o no, se trata de cambiar la relación con los muertos, de cambiar la relación con los muertos. Eso es porque es una historia, es simplemente una historia, ¿no? Donde la persona no haya qué hacer con sus síntomas, la medicina no le responde, la religión no le responde, y los amigos no le responden, en su familia tampoco, y entonces él decide investigar y se da cuenta que son los muertos que están allí, que no se puede desprender de esos muertos, y va y los encuentra, y no los quiere, digamos, no quiere matar a los muertos, quiere establecer otra relación con los muertos. Y a partir de ahí sus síntomas se resuelven. Y siento que estoy agradecida por haber, bueno, entrado, aunque fuera tardísimo, especialmente a Silvia Maurino por su relato, porque siento que eso es muy importante, como la intervención es tuya, Eduardo, también en relación a que, bueno, no hay que quitarle nada. Eso no es del orden de la psicopatología, es del orden de la manera que encontró, ¿no? Para poder seguir viviendo en otra relación con su niño muerto. Está en relación con su niño muerto, ¿no? Y es maravilloso. Y poder compartirlo. Y me acordé de una paciente del hospital psiquiátrico a la que le quitaron a su hijo. No sé, no sabía, para ella no estaba muerto. Le quitaron a su hijo, lo adoptaron, perdieron los papeles, bueno, la volvieron loca, porque ella fue toda descontrolada con su hijo, se echó a andar, como dicen, ¿no? Y entonces los policías la llevaron al hospital y ella se quedó sin su hijo y de pronto empezó a delirar y lo oía por los climas. En Villahermosa, Tabasco, donde yo estuve, a los climas, ella sabía de su hijo por las voces que oía a partir de los climas, y como había muchos que sobresalían en los edificios, ella estaba en contacto con el hijo, ¿no? Bueno, no pararon los psiquiatras hasta que le quitaron las voces.
y la hicieron, es una persona, ya la mataron prácticamente, La ¿no? mataron. Está totalmente, sí, bueno, después de 20 años de oír al hijo en los climas, pero ¿por qué no dejarla vivir con su hijo allí, no? Estaba allí. Entonces, yo creo que es importantísimo lo que ustedes dicen, porque cambiar la relación con los muertos es poder vivir con los muertos. No puede uno vivir sin sus muertos, ¿verdad? Yo creo. Es imposible. Gracias, Carmen. Iba a decir relación erótica, como dice Alush. Es una relación erótica con el muerto. Pues, ¿hay de otra? No. Bueno, vamos a hacer una intervención más porque Sí, acá pero hay dos, mira, hay dos. Bueno, Pilar. Bueno, me da gusto saludarlos. Ya me voy. Gracias, Carmen. Y como después vamos a terminar rapidito, en 15 días vamos a volver y vamos a tomar el libro de Vincent Desprez, Estela, yo, y quienes quieran participar, si les parece, vamos a hacer una especie de mesa redonda desde Zoom. ¿Les parece? Pero pueden poner en el chat el nombre del libro, yo no lo tengo. ¿Vincent de qué? Sí, yo ahora lo ponemos. No, Pero lo ponemos en Facebook, Carmen, ¿no te lo mandamos? Bueno, yo los busco o le escribo a Estela, ¿no? Claro, sí. Entonces, Bueno, Eva y... muchas gracias. Bueno, no es Eva, pero dice Eva. Y después Pilar y cerramos. Hola, ¿qué tal? Hola. Otra vez, Eva es el nombre de mi hermano, soy Jaime. Jaime, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y muchas gracias por la oportunidad una vez más. Varias cositas que me he quedado pensando. Recientemente, pues, me puse a leer los textos de Freud, desde tomo 1, 2, así despacito, como para ir sintiendo, y sí, puedo usar esa expresión, cómo algo va surgiendo, sus términos, con qué se encuentra, qué hace, y eso es fascinante. A mí me tiene fascinado y por ahí sigue. Entre otras cosas que voy captando es que de pronto se hace una comparación o una analogía, pues, de Freud como un arqueólogo, ¿no? de la psique. Sin embargo, ahorita me quedo pensando si de pronto también se podría hacer una analogía de lo que hace Freud con lo que hace un perro, en el sentido de rastrear. Me parece que Freud viene siendo un buen perro que supo rastrear algo, ¿no? El perro con el olfato, Freud con sus orejas ahí bien paradas, siguiendo, insatisfecho hasta cierto punto, tratando de acceder a un lugar o lugares difíciles, hasta sus modos de formular sus preguntas, ¿no? Esas preguntas freudianas, diría yo, esto de dónde viene esto? Eso es exquisito, ¿no? Por ese lado, y hablando entonces, del perro pasó a otra figura, el caballo, y ahí voy a citar un texto que es de Temple Grandin, que es el lenguaje de los animales, una interpretación desde el autismo, ¿no? Mientras he ido leyendo ese texto también, hay un apartado donde ella trata de poner luz ahí donde no había, ¿no? De qué ocurría con ciertos caballos que se detenían de la nada, ¿no? Y eso, cuando ahí me detuve, me quedé pensando, más bien recordando, de que en el pueblo donde yo venía creciendo, eso ocurría. Sin embargo, allá se decía que eso ocurría porque ahí había una presencia, ¿no? Donde el caballo se amarraba, entonces no seguía. Y pues tenía un efecto pues muy fuerte. Realmente se creía eso, ¿no? Y leyendo a Temple, ella va a decir, sí, ahí hay una sombra. Y donde hay ciertas sombras, y si esa sombra se mueve, ocurre esto. Yo dije, wow, sí, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora, no? Y me quedo en ese punto de no sé qué hacer. Pero ambas lecturas son fascinantes, ¿no? Jaime, que tenemos para entretenernos mucho tiempo.
Sí, y de ahí me muevo tantito, entonces pienso en presencias y sombras, ¿no? Cada término tiene sus propias consecuencias, llevan a lugares distintos, pero también tienen puntos de encuentro, ¿sí? Y por supuesto, si me quedo pensando en la palabra presencia, eso me lleva a pensar en la otra palabra, posesiones, donde también en aquel pueblo se hablaba mucho de posesiones, personas poseídas por el demonio, ¿no? Donde algo en esos cuerpos surgía o se movía, por ejemplo, y lo que se hacía con eso. Por supuesto, cómo tratar a alguien que está poseído por un demonio, ¿no? Y eso me deja pensando en que, más bien me deja pensando en lo que Freud instauró, tal vez esta palabra, y el efecto que tuvo sobre los cuerpos, sobre las vidas, ¿no? Claro que sí. Es fascinante, y en esa lectura que estoy haciendo ahorita del texto de Freud, ahorita hay un... relata la historia de alguien donde experimentaba dolores y los médicos pues pasaron, según pensaron que los dolores estaban en relación a los dientes, entonces pasan a expulsar a los dientes de su lugar. Pero justo en otra intervención, o más bien en medio de una intervención, los dolores se detienen y justo ahí, ¡pum!, ¿qué es esto? Es otra cosa, ¿no? Entonces Freud ahí atento, creo que su obra es muy exquisita y tiene efectos en donde quiera que pudiera aparecer, siempre y cuando haya apertura a ello, ¿no? Es lo que quería aportar. Muchas gracias, Gracias. Jaime. Seguiremos igual la que viene con tus aportes, que siempre son muy, muy lindos de escuchar. Pilar, entonces, y la última intervención, y te pedimos que seas breve porque estamos justito ya terminando, ¿sí? Gracias, maestro. Soy Julio César, no soy el ordenador. Un poquito más fuerte que no te escuchamos bien, ¿eh? Sí, no, soy Julio César, lo que sucede es que no aparece el nombre en el ordenador, porque no estoy en la ciudad, y entonces por eso es que aparece otro nombre. Sí, sí. A ver, ¿me puede escuchar? ¿Ahora sí me escucha? Te escuchamos bajito, ¿sabes? Bajito. Es que bueno, no estoy en mi ordenador de siempre y por eso aparece ese nombre. Solamente a manera de reflexión, recuerdo un curso de desarrollo humano en donde se nos decía que a veces nos cuestionamos si hay vida después de esta vida, pero también es muy importante cuestionarnos si tenemos vida antes de la otra vida. Antes de la otra. Muchas gracias. Fuerte Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar acá, les proponemos reencontrarnos en 15 días. El texto central ya desde el vamos de del próximo andamiaje va a ser el texto en provecho de los muertos o a la salud de los muertos, ¿sí? Y trataremos de hacer intervenciones y luego una mesa redonda. Así que, buenas noches, ¿quieres decir algo más? Sí, pero me lo dejo para la próxima. Para la próxima entonces. Buenas noches a todos. Chao, chao. Chao. Hasta dentro de 15 días. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias, bye. Gracias.